¿Qué tal a todos? Esperando que se encuentren muy bien. En esta práctica vamos a hablar del sensor DHT11. Es un sensor de temperatura y humedad relativa muy práctico y con muy buenas capacidades de precisión y de rango de valor en la medición de temperatura y también en la medición de la humedad relativa del aire. Y entre sus características es su gran precio, es decir, tiene un precio, se puede decir, económico, con grandes prestaciones. Muy bien, para empezar, lo primero es entrar al foro de TMATS. Recuerda que en este foro tú puedes participar, es decir, poner tus comentarios, cómo te fue en la práctica, lo que descubriste o algunas ideas que tú tengas. Nuestro equipo las revisa y bueno, ¿qué tal que planeamos una nueva práctica con tus inquietudes? Muy bien, para ir a la práctica vamos a lo que es la sección de blogs, y en esta sección de blogs lo que yo te recomiendo es filtrar por tu kit. En este caso voy a filtrar por el kit Starter. Y bien, te presentan todas las prácticas que tú puedes hacer con tu kit, y en este caso vamos a ir a la práctica de medición de temperatura y humedad relativa con el DHT11. Muy bien, voy a dar clic para ir a la práctica. En esta primera sección, elementos de tu kit, es lo que tú necesitas para armar esta práctica. Y bueno, como verás, en esta práctica lo que necesitas es tu pantalla OLED ya conectada, es decir, que previamente hayas realizado la práctica de Hola Mundo y hayas realizado la conexión de tu pantalla. Y lo siguiente que vas a necesitar es tu sensor DHT11. En TMATS te proporcionamos todo lo que tú necesitas para tu práctica, así que vas a necesitar, en este caso, la práctica de temperatura y humedad relativa. En esta sección es donde viene el código de Arduino y también viene el armado que se va a realizar en el protoboard, es decir, cómo se conecta a tu microcontrolador con el sensor. También lo que vas a necesitar es un par de librerías. Una es la librería de DHT11 y otra es la librería Adafruit de comunicaciones. Bueno, ¿qué son estas librerías? Ya te hemos explicado algunas partes de las librerías, pero las librerías lo que hace es que permite la comunicación entre tu microcontrolador, que es Arduino, y el sensor en cuestión. En este caso, el sensor de DHT11 necesita, dijéramos, ciertos protocolos para comunicarse, que están incluidos en esta librería de DHT11, pero también necesita protocolos de comunicación que están incluidos en la segunda librería de Adafruit. Muy bien, para descargarlos es solamente dar clic. Yo ya los he descargado previamente, los tengo aquí, y tienes que tener en cuenta que las descargas siempre son en formato zip, así que lo mejor es descomprimirlas y copiar todas las carpetas descomprimidas en una sola carpeta para tener un poco más de orden en nuestros archivos. Muy bien. Yo ya lo sé aquí y tengo mi práctica DHT11 lista. Muy bien. Adafruit Sensor Master es una librería y DHT Sensor Library es una librería también. TMATS Sensor Board versión 1.0 temperatura humedad es el código de Arduino, y estos dos PDFs te muestran el armado que se tiene que hacer en Arduino. Muy bien, lo que vamos a empezar a hacer es realizar el armado del sensor con Arduino. Para hacerlo tenemos para ti un diagrama de conexiones de tipo FreeSync, donde muy prácticamente te muestra cómo se realizan las conexiones en el protoboard. Muy bien, en este caso ya te muestra las conexiones de la pantalla,
que tú ya las tienes, bueno, para esta práctica que ya tiene que estar conectada, y te muestra lo que es el sensor viéndolo de frente, y los pines y cómo se conectan estos pines en Arduino. Así que este es el pin número 1, el pin número 2, el pin número 3 y el pin número 4. El primer pin se conecta a VCC. El segundo pin se conecta al pin D2 de Arduino. El tercer pin no tiene conexión. Y el cuarto pin se conecta a tierra. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros componentes. Lo primero que voy a hacer es conectar el sensor DHT11. Lo voy a conectar en esta orilla. Bien, y lo siguiente, este es el pin número 1, este es el pin número 2, número 3 y número 4. Muy bien, entonces en el diagrama me muestra que el pin número 1 va conectado a VCC, así que conecto el pin número 1 a VCC. El siguiente, el pin número 2, va conectado al pin D2 de Arduino. Entonces aquí, este es el pin D2. Muy bien. El siguiente pin no se conecta, que es el pin número 3, y el siguiente, que es el pin número 4, se conecta a ground. Muy bien. Estas dos líneas de aquí, como tú notarás, tanto VCC como ground, yo ya las tengo conectadas a mi Arduino, es decir, ya las cablé para que la tierra de Arduino se conecte a la parte azul, que es tierra, y VCC de Arduino se conecte al VCC de esta línea de conexión. Muy bien. Es muy buena idea revisar tus conexiones antes de conectar a Arduino, porque una vez que lo conectes, y si llegaras a invertir o a configurar mal el cableado, es muy probable que tu sensor se dañe. Así que es muy buena idea revisar antes de conectar el Arduino. Así que en este caso voy a volver a revisar. El pin 1 a VCC, el pin 2 va a D2, muy bien. El pin 3 no está conectado, y el pin número 4 va a ground. Así que está bien la conexión. Muy bien. Con esto terminamos nuestra conexión. Como viste, es muy sencillo de hacerlo. Y nuestro siguiente paso es ir a Arduino a realizar la siguiente configuración. Como te lo he comentado, hay un par de librerías que son el Adafruit Sensor Masters y el DHT-Sensor Library Master. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es copiar nuestras librerías a la sección de librerías de Arduino. En este caso, como te comentaba, existen dos librerías, Adafruit Sensor Masters y el DHT Sensor Library Master. Estas librerías ya tienen que estar descomprimidas, es decir, a que esté la carpeta, que ya no esté en formato zip, y ambas librerías se copian. En esta carpeta de librerías tú deberás de tener copiadas todas las librerías que ya tuvieran las prácticas, y aquí pegas las nuevas librerías. Muy bien, con esto ya tenemos nuestras dos librerías copiadas en la sección de librerías de Arduino. Después de hacer esto, abrimos Arduino, nuestra interfase de Arduino, y una vez abiertas, abrimos nuestra práctica, que esta práctica es Epimats-Sensor Board versión 1.0, temperatura humedad. Entonces doy doble clic para entrar. Es buena idea copiar la ruta de tu práctica para que sea un poco más sencillo. En Arduino, abrir, pegar la ruta de tu práctica y listo. Aquí está lista. Los archivos .ino son las prácticas de Arduino, es decir,
Esa es la terminación de todos los archivos que tú generas en Arduino. Entonces doy abrir. Bien. Con esto ya aquí tengo mi práctica. En la práctica se tiene documentación de cómo se configuran los pines, también cómo se usan las librerías. Y esto en otra sección te lo explicaremos mucho más a detalle. Lo siguiente que hay que hacer es compilar la aplicación o verificarla en Arduino. Así que doy clic en el primer botón, que es el que tiene la palomita. Este proceso de compilación algunas veces dura un poco más dependiendo de tu computadora y de las configuraciones que tengas. Así que por máximo durará un minuto en terminar. Muy bien. Una vez que haya terminado la compilación, si todo sale bien, tú notarás un mensaje como este en Arduino, donde te indica cuántos bits se usaron y cuántos bits de memoria también se usarán en lo que es la memoria del microcontrolador Arduino. Muy bien. Una vez que haya terminado nuestra compilación, lo siguiente que tenemos que hacer es conectar Arduino y enviar nuestro programa al microcontrolador. Esto es con el botón de subir. Muy bien. Una vez que ya se ha subido el programa, tú notarás que en tu Arduino ya te muestra lo que es la humedad relativa, que actualmente tenemos el 36% de humedad, la temperatura en grados centígrados, que son 25 grados, y la temperatura en grados Fahrenheit, que muestra 73 grados. Y muy bien, entonces con esto ya tenemos funcionando nuestra práctica. Voy a poner a mi mano para que aumente la temperatura sobre el sensor. Este sensor muestrea aproximadamente cada 10 segundos, toma una muestra de la temperatura. Entonces en unos momentos se va a notar el incremento, ¿no?, de temperatura. Muy bien. Y al soltarlo ya tomará de nuevo la temperatura actual. El sensor tarda unos momentos en estabilizarse, es decir, en tomar la temperatura correcta de tu ambiente. Y bien, una vez que ya esté funcionando, listo, ya tú puedes medir la temperatura ya sea de tu hogar, o si quisieras medir la temperatura muy específica de algún lugar, ¿no? Como ideas adicionales, tú puedes guardar estos datos que se generan en Arduino en la propia memoria del microcontrolador. Es decir, Arduino tiene una memoria donde tú puedes guardar información, o también puedes conectar una SD card externa y en esta SD card guardar estos valores, o sea, es decir, tal vez muestrar cada 10 minutos la temperatura o la humedad y guardarlos en la memoria. Espero que te haya gustado esta práctica y haznos saber qué te pareció dentro del foro. Escríbenos y si tú desearías que tal vez conectáramos esto a algo adicional o qué otras ideas se te ocurren. Gracias por ver esta práctica. A continuar, seguir aprendiendo con Edimats.